Buenos días, presidente. El Grupo Parlamentario Aragonés está en absoluto acuerdo con la Ley de Medidas Tributarias que pretende traer aprobación a estas Cortes. Ya le digo que vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Si esta decae, por supuesto que también trataremos de modificarla vía enmiendas parciales, porque lo que queremos y lo único que nos va a mover con estas enmiendas es paralizar este incremento de la subida de los impuestos que va a hacer que Aragón se sitúe como una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal. Y digo que no estamos de acuerdo ni en las formas ni en el fondo. No estamos de acuerdo en las formas, en primer lugar, porque tuvieron ustedes un primer intento de traer una ley de medidas fiscales vía exprés. En segundo lugar, no estamos de acuerdo tampoco con las formas, porque el señor Lambán nos ha vuelto a engañar a los aragoneses diciendo que iba a hacer una cosa y luego haciendo otra. El señor Lambán dijo en su programa electoral que la mejora de la recaudación de este Gobierno iba a venir vía recuperación económica y, por lo tanto, no necesitaba ni subir los impuestos ni ejercer una mayor presión fiscal, sobre todo en familias y en empresas. Y, además, también dijo que no crearía ningún impuesto nuevo. Y, en tercer lugar, no estamos de acuerdo tampoco con las formas, porque yo creo que ustedes están tomando el pelo a los aragoneses, no solo porque lo que dicen en campaña luego no lo cumplen cuando llegan al Gobierno, sino porque también pretenden que la gente se crea que estos impuestos no van a repercutir en sus bolsillos. Los aragoneses yo creo que no se merecen este trato. Creo que los aragoneses no se merecen que un Gobierno les trate como a tontos, ni se merece tampoco que vuelvan a utilizarles, porque yo creo que la paciencia de los aragoneses y en general de la ciudadanía con los políticos está ya más que rebasada. Cosas tan sencillas como echar gasolina, vender un piso. Todo esto va a suponer una subida injusta en la que todos van a pagar más, independientemente de la renta, del patrimonio o del salario que perciba. Y yo no voy a defender aquí a las rentas altas, pero sí voy a defender a las rentas medias y a las rentas bajas. Porque al final de cada año, al final del siguiente año, los aragoneses van a tener menos dinero en sus bolsillos para consumir, y las empresas medias van a tener menos recursos para generar empleo y riqueza en esta tierra. Y le digo que tampoco estamos de acuerdo en el fondo, primero porque creemos que Aragón se encuentra en un momento de fase de la recuperación económica. Si hacemos un símil con un paciente con una enfermedad aguda, podríamos decir que justo cuando después de muchos años parece que las medidas paliativas comienzan a tener fruto, es ahora cuando les quitamos el oxígeno, le dejamos a la deriva sin reflexionar sobre las consecuencias que estas decisiones afectan a estos pacientes. Llevamos, señor Gimeno, 8 años de intensa crisis económica que ha destrozado el tejido productivo de este país y que ha afectado y que ha golpeado de lleno y arrancado la dignidad a miles de familias españolas. Si justo ahora, que parece que los datos económicos nos indican que estamos en esa fase de recuperación y empezamos a ver precisamente la luz, justo ahora asfixiamos a las empresas, que son las que generan empleo y riqueza, y aumentamos los impuestos a los aragoneses, ¿me puede decir, señor Gimeno, quién va a generar consumo y quién va a crear empleo? En segundo lugar, no estamos de acuerdo con el fondo porque golpea también de lleno a una clase media esquilmada y agotada por esta crisis. La clase media aragonesa va a ser de nuevo quien pague los platos rotos, la que siga soportando las consecuencias. Y les digo que ya dentro de poco ya no se van a llamar clase media, porque la clase media aragonesa cada vez está más empobrecida. En tercer lugar, la consecuencia de esta subida de impuestos va a influir en la ralentización del consumo y de la creación de empleo, porque los aragoneses con menos dinero en el bolsillo para gastar y las empresas con mayor carga van a paralizar la creación de empleo, lo que a su vez les restará competitividad. Y en cuarto lugar, ustedes repiten un mantra que no por repetirlo deja de ser cierto, que es que van a pagar los más ricos, y eso es una mentira. Eso no es cierto y no se sostiene teniendo y leyendo la Ley de Medidas Tributarias. Suben 5 impuestos y crean 3 nuevos. En el caso de transmisiones, si se vende una vivienda de 150.000, pagarán 1.500 euros más. En el caso de sucesiones, luego tendremos oportunidad de hablar y de demostrar lo injusto que es la medida que ustedes van a proponer. En el tema de hidrocarburos no me voy a...
supone una bajada de la recaudación en aquellas comunidades donde se han puesto, sino que además, vía IVA, los transportistas van a dejar de comer, de consumir, de lavar los camiones, etcétera, etcétera, en nuestra comunidad. Los nuevos impuestos van a lastrar la competitividad de nuestras empresas. Y les voy a poner solo un ejemplo y termino ya, señor presidente. En el sector del turismo. El sector del turismo representa en muchos de los valles entre el 40 y el 68% del PIB de sus economías. Entre el 40 y el 68%. 1000 empresas aragonesas viven del turismo en Aragón. ¿Sabe qué? Que el 90% de los esquiadores en España, los esquiadores en nuestras estaciones de esquí son españoles y solo el 10% son internacionales. Ese 10% no sube porque este Gobierno no va a poner en marcha la unión de estaciones que necesitamos para ser competitivos con el dominio esquiable de Dolomitas o de los Alpes. Y si encima ustedes quieren grabar a las estaciones de esquí, ¿sabe lo que le digo, señor Jimeno? Que en Baqueira Beret están frotándose las manos. En Cataluña se están frotando las manos porque no se ha hecho ni la promoción para esta campaña de Navidad y los impuestos y las decisiones que este Gobierno está tomando van a lastrar sectores tan competitivos. Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón.